Hola, somos el grupo número 2 de Ingeniería de Procesos. Nuestro grupo está conformado por David Macías, Fernando Albia y Andrés Aguilera. Vamos a hablar sobre lo que son los instrumentos de medida. A continuación, mi compañero empezará con la exposición. Bueno, instrumentos de medida. Como sabemos en física, química e ingeniería, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos sucesos previamente establecidos, o como estándares o patrones. Y la medición resulta un número en la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión. Dos características importantes del instrumento de medida tenemos que recordar que son la precisión y la sensibilidad. Para seleccionar estos instrumentos es necesario conocer su funcionamiento y saber evaluarlo. La automatización industrial requiere de múltiples instrumentos de medición y control. Estos factores o instrumentos ayudan a asegurar el control del proceso. Se pueden establecer normas de calidad en los resultados de producción y mantener un sistema de monitoreo. Gracias a esta instrumentación es posible implementar seguridad a elementos complejos como cargas, tensiones eléctricas, temperaturas en equipos, velocidad y en pesos de procesos de presión y fuerza. Baja un poco. Ya. Entre los diferentes tipos de medidas tenemos lo siguiente. Tenemos lo que son los sensores. Los sensores son dispositivos que recogen información del mundo real y la entrega al sistema de control, de forma que el sistema de control entienda y pueda procesar y tomar decisiones. Por ejemplo, un sensor de temperatura, de estado de puerta abierta o cerrada. También puede ser de humedad, de velocidad de aire o nivel de CO2, etc. Y la función de esto es transformar un parámetro o estado físico del entorno que nos rodea en una información traducida a señales eléctricas que proporcionamos al sistema de control. Hay varios tipos de estos, podemos encontrar lo que son los analógicos, los binarios, digitales, pasivos, mecánicos, ambientales, etc. Luego tenemos lo que son los transmisores, que también denominados se los conoce como transductores, que sirven para convertir magnitudes físicas clásicas en una señal eléctrica. Es decir, los transductores se utilizan principalmente en instrumentos de medición eléctrica. No obstante, los hay de diversos tipos también, como los de temperatura, los transmisores de presión, que tienen como resultado lo que son las señales normalizadas, como las de 420 MA. Actualmente muchos instrumentos están equipados para trabajar principalmente con magnitudes normalizadas especiales. Para poder comparar y procesar distintas magnitudes físicas, es necesario recurrir a los transmisores. A la hora de adquirir un transmisor, se debe tener en cuenta qué se va a medir, cómo son los rangos de medición, si dispone de supervisión integrada o de salida analógica y cuál es el nivel de presión. Luego tenemos lo que son las señales digitales, que estas de señales se usan lo que es para una forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. La información no se transmite de la misma forma, sino que en este caso solo se utilizan lo que son los códigos, el sistema de códigos binarios, los números de entre 0 y 1, con los que se lleva a cabo la transmisión. También tenemos lo de señal analógica. Son las medidas físicas, se utilizan cuando hablamos de utilizar señales analógicas que son especialmente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o de sonido. Aunque son señales de tipo continuo, hay que decir que su expansión se produce por la entrada en escena de las ondas de tipo senoidal, por las que las señales analógicas que se transmitan pueden ser interpretadas de manera adecuada. Habrá que tener un decodificador. Luego tenemos lo que son los controladores. Estos son pequeñas instalaciones inteligentes. Se componen de una entrada, de un sensor, un indicador digital y de una salida de regulación. Existen controladores digitales para diferentes trabajos de medición y de regulación. Estos instrumentos regulan la variable controlada y comparan con un valor predeterminado.
Enseguida ajustan la salida de acuerdo con la diferencia del resultado de la comparación. Los controladores también se usan para realizar estrategias de control secuencial. Es aquí cuando reciben el nombre de PLC o controlador lógico programado. Luego tenemos los actuadores, que son dispositivos que, siguiendo las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten en el mundo real. Por ejemplo, motores, relés, pistones, válvulas, indicadores luminosos, etc. Conviene aclarar que en muchos de estos casos el actuador es un dispositivo que pone en marcha algunos de estos equipos. Luego tenemos lo que es la exactitud, que es la cualidad de un instrumento para dar lectura próxima al valor de la magnitud medida, es decir, en función de la repetibilidad, resolución y de la calibración del instrumento. La exactitud se expresa en términos de porcentaje, ya sean de span calibrado o de URL o de la lectura. Es muy importante no solo tomar en cuenta el número de porcentaje de error, sino los términos adicionales que lo acompañan. Ejemplo, un transmisor tiene un rango de 0 a 200 H2O, calibrado en un rango de 0 a 150 H2O, y con una lectura actual de 100 H2O. Y así también podemos ver ejemplos de si la exactitud es más o menos 0,25% del span calibrado, el error máximo será de 0,25% por 150 H2O, más o menos 0,375 H2O. Continúa mi compañero. Bien, entonces para continuar con la exposición, hablaremos sobre lo que es la precisión, que la precisión en este sentido es la dispersión del conjunto de valores que se obtiene a partir de las mediciones repetidas de una magnitud. A menor dispersión, mayor precisión. La exactitud, en cambio, hace referencia a la cercanía del valor medio a un valor real. Tenemos lo que es la incertidumbre. La incertidumbre en estadística es la aleatoriedad o error proveniente de varias fuentes, como las descritas al usar la metodología estadística. La CTEP define el riesgo como la probabilidad de que pase algo malo. Note que en términos de teoría de decisiones, el riesgo es definido como las pérdidas promedio o las pérdidas que se pronostican cuando algo malo sucede. Tenemos tipos de incertidumbre. Tenemos la incertidumbre debido a errores de medición y sesgo, incertidumbres en el proceso, incertidumbres en el modelo, incertidumbres en la estimación y incertidumbre en la implementación. Tenemos lo que son los errores de medida. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas, las que se pueden de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones. Se denominan deterministas o sistemáticos y se relacionan con la exactitud de las mediciones. Los que no se pueden prever, pues dependen de causas desconocidas o estocásticas. Se denominan aleatorias y están relacionadas con la precisión del instrumento que se usa. Tenemos lo que es la sensibilidad. La sensibilidad de un instrumento de medida se relaciona con el valor mínimo de la cantidad de una magnitud que es capaz de medir. Se admite generalmente que la sensibilidad de un aparato de medida es la división más pequeña de su escala de medida, o sea, la resolución del aparato. Algunas veces incluso se admite como sensibilidad mitad de este valor. Si un reloj digital marca el tiempo en segundos con 2 cifras decimales, eso implica que su sensibilidad es del 0,01 segundo, que es la cantidad más pequeña que se puede apreciar. Tenemos lo que es la repetibilidad. La repetibilidad es la variación causada por el dispositivo de medición y es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Tenemos lo que es la histéresis. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia de un estímulo que le ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión, se aplica a fenómenos que no dependen solo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias. Tenemos lo que es la resolución. La resolución del instrumento de medición es la más pequeña unidad legible
o límite de detección. Es una propiedad determinada por el diseño del instrumento de medición. Una regla práctica para escoger la resolución del instrumento de medición es que ésta debe ser de al menos 1/10 del rango a ser medido, en forma más estricta. Debemos poder discriminar al menos 1/10 de la variación que se desea medir. La menor variación que se puede detectar en la cantidad que se está midiendo deriva. La variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida. Esto es lo que significa deriva. Es la variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado, mientras se mantiene constante la variable de medida y todas las condiciones ambientales. La trazabilidad es un resultado de medida por la cual el resultado se relaciona con un valor de referencia. La trazabilidad es muy importante porque nos ayuda a identificar que el dispositivo esté trabajando de una manera correcta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cadena de trazabilidad. En este caso, una balanza se va a calibrar con una pesa de la otra secundario y está con una pesa del Instituto Nacional de Medición y está con una pesa de un instituto nacional, internacional, y este de aquí se va a calibrar con lo que es una pesa patrón. ¿Qué elementos conforman la trazabilidad? Tenemos lo que son las cadenas de operaciones, las cuales son comparaciones, perdón, son unos patrones que se van adecuando a la medición que efectúa la organización o la persona que vaya a realizar las mediciones con el dispositivo. Hay incertidumbre de la medición, que son la dispersión que va a dar lo que es la lectura. La documentación, que es un registro en el cual se va teniendo de las medidas y de las calibraciones que se van teniendo del dispositivo. La competencia técnica se referencia a lo que son las entidades que están competentes, calificadas para realizar las calibraciones. El sistema nacional hace referencia a lo que son las medidas, y la frecuencia de calibración es qué tiempo se le realiza la calibración al equipo. Lo que es el ruido, que es una sensación que se recibe por medio del oído. Generalmente se la mide por dos dispositivos. Lo más común es el sonómetro de ruido y el dosímetro de ruido. De aquí funcionan a través de un micrófono, las cuales van a recibir una señal y se van a amplificar y va a generar unas ondas que va a lanzar una lectura. El sonómetro es un aparato que mide lo que es el ruido de un ambiente. Y en cambio el dosímetro es más pequeño, que mide lo que son los niveles individuales de ruido. Que es la linealidad. La linealidad es una diferencia entre el sesgo a través del rango de que una operación de un sistema o medición. Esta linealidad son exactas. Son las mediciones exactas en el rango esperado de las mediciones, y esto indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencia. Aquí en este caso tenemos un ejemplo de los que son los valores de referencia, y luego que se van a comparar lo que es con la medición. Y nos va a resultar el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Simplemente es la diferencia que existe entre el valor de referencia y el valor promedio que existe. Y en este caso tenemos el valor de la referencia y el valor real promedio. Y esta diferencia es el sesgo. El amplificador es un dispositivo que sirve para aumentar lo que es la tensión, la corriente o la potencia de una señal. Estos amplificadores lo que hacen es aumentar la señal sin distorsionarla, de la manera que la salida sea proporcional a la entrada. La calibración. Que la calibración es la acción de comparar la indicación de un equipo o de un instrumento de medición con un patrón de referencia del valor conocido. La calibración es muy importante porque nos permite garantizar lo que son las lecturas de los dispositivos, que sean de manera confiable.
esto tenemos algunos factores que pueden afectar lo que es el tiempo del calibrado, lo que es como son la instalación del equipo, el ambiente que lo rodea, la sospecha de que el equipo no refleja valores adecuados, la frecuencia del uso del equipo y la estabilidad mostrada en el tiempo. Un sistema de control, que es un sistema de control, es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera de que el arreglo pueda comandar, dirigir, regular a sí mismo o a otro sistema. Estos sistemas de control son muy importantes porque permiten la mejora y permiten optimizar una gran cantidad de procesos, donde no solamente se necesita lo que es la presencia de el operador, sino que también la ayuda automatizada. Aquí tenemos un esquema del sistema que tiene una entrada y salida, y este de aquí ya es un sistema con sus componentes, que en este caso una bomba, un comparador y lo que es un tanque donde se va a llenar. Tenemos dos tipos de sistema de control: el sistema de control de lazo cerrado y el sistema de control de lazo abierto. El sistema de control de lazo cerrado, este de aquí son aquellos en los que existe una retroalimentación o un control de la salida. Las características son que este se aplica a lo que son sistemas más complejos y que son notablemente más estables a perturbaciones. Aquí tenemos un ejemplo, un esquema, lo que es un sistema de lazo cerrado, y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que la temperatura deseada va a llegar a 70 grados centígrados, donde tenemos una entrada, se va a ejercer un control y va a entrar por la válvula la temperatura, un combustible que en este caso va a generar calor y va a entrar a la temperatura que es 50 grados y va a salir una temperatura de 69 grados. Este de aquí se va a retroalimentar y se va a controlar para ver si llega a la temperatura deseada. En este caso no, y va a salir lo que es un error, y este error se lo quiere llegar es a cero mediante la manipulación del sistema. Y tenemos lo que es sistema de control de lazo abierto, que la única diferencia, el lazo cerrado, vemos que no tiene una retroalimentación. Este tipo de sistemas son de simple diseño, son fáciles de implementar, tienen menos costos, son más económicos y requieren poco mantenimiento. Aquí tenemos el esquema, lo que es un control de lazo abierto. Tenemos el control, va a entrar al sistema, va a entrar a la temperatura y va a salir otra temperatura. Es el mismo ejemplo que el caso anterior, la única diferencia es que no tiene una retroalimentación, no va a evaluar la temperatura de salida, y el control ya no va a ser por medio de un dispositivo, sino que lo va a hacer netamente el operador. Va a abrir o cerrar válvulas de manera que sea conveniente para que el proceso se retroalimente o la salida sea igual a la temperatura en la que se quiere llegar. En conclusión, tenemos que los sistemas de mediciones son muy importantes para los procesos, para que estos se encuentren de una manera controlada y sean muy eficientes al momento de que se realice el proceso.